Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. En esta hermosa tarde vamos a estudiar la parábola de las bodas y esperamos que sea de edificación para ustedes, y vamos a iniciar leyendo la parábola y vamos a estudiar que la parábola pues es una comparación que se hace de algo material para ilustrar una enseñanza espiritual. Y vamos a darle lectura a lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 1, donde encontramos esta hermosa enseñanza del Señor Jesucristo. Y respondiendo Jesús les volvió a hablar, dice, en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, y envió a sus siervos para que llamasen a los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volviendo a enviar otros siervos, diciendo: Venid a los llamados, decid a los llamados: He aquí mi comida he aparejado, mis toros y mis animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid, dice, a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego en su ciudad. Entonces dice a los siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadlo de pies y manos, tomadle y echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que, amados amigos, esta hermosa parábola, pues el Señor la compara como una invitación. Porque cuando materialmente se hace una boda, un matrimonio, se invita primeramente a la familia, a los allegados del novio y de la novia. Y mucha gente, incluso si yo le preguntara a usted, usted se sentiría alegre de recibir una invitación, porque es una invitación para una fiesta, para un banquete, para alegrarse. Sin embargo, si regresamos a ver a la parábola, nos vamos a dar cuenta que aquellos que fueron invitados, aquellos que les llegó la invitación, dice, pues no recibieron con agrado aquella invitación. Ignoraron aquella invitación y se fueron. Unos se fueron a trabajar a su labranza, al campo, otros se fueron a sus negocios, y otros, tomando, dice, a sus siervos, fueron y los mataron. Entonces el rey se enojó, pero vamos a ver primeramente, y esto es lo que debemos de meditar, que primeramente esto es una invitación, pero haciendo alusión que si no hacemos caso a este llamado o aceptamos una invitación, pues estemos conscientes que nosotros rechazamos esa invitación. Porque ¿qué es lo que hoy se dice? Muchas personas pues esperan, dice, el toque del Señor, que el Señor los invite, que el Señor les hable. Pero
el mismo Señor se vale, el Rey se vale de sus siervos para llevar la invitación. Muchos esperan que Dios les hable. Sin embargo, ahora Dios envía a su iglesia, Jesucristo envía a su iglesia. Dice la Escritura que Él envió a sus siervos. ¿Quiénes eran los siervos de Dios? Pues eran los profetas. Y vamos a enfocarlo primeramente y vamos a ver el contexto de esta parábola. ¿A quién se la estaba diciendo? Pues era a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los profetas vinieron y le hablaron al pueblo. Primeramente la invitación era a la nación de Israel, pero ellos rechazaron esa invitación. Ellos eran la familia que Dios había escogido, su pueblo, para hacerles este llamado. Pero ellos rechazaron, dice, aquella invitación. Rechazaron a los profetas. Y entonces ahí, amados amigos, está la enseñanza para nosotros. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versos 4 al 6, dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, aparejad o arreglad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esa era la invitación. Esta era la invitación, era el llamado, era una voz. La invitación, ¿qué es? La invitación era la voz de los profetas, porque Dios se valió de sus siervos. Hoy se vale de la iglesia. En aquella antigüedad se valía de los profetas que clamaban y invitaban al pueblo a buscar de Dios, a arrepentirse, a convertirse. Esa era la invitación, a que todos aquellos que estaban torcidos enderezaran sus caminos. Esa era la invitación, esa fue la invitación al pueblo, una exhortación para llamarlos a las bodas, o sea, a unirse con su Salvador, con Jesucristo, a aceptarlo. Y veamos lo que dice Lucas capítulo 7 y verso 30. Aquí está el pueblo, aquí está a los que se les llevó la invitación por medio de los siervos del rey, por medio de sus profetas. Mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios. ¿Cuál es esa invitación? Pues es el consejo, la exhortación de Dios. Pero ¿qué hicieron? Dice los fariseos, los sabios de la ley. Como vimos en la parábola, desecharon esa invitación. Desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de Él. Y dice el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza y que dan voces los unos a los otros y dicen: os tañimos con flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y también, si vemos más adelante, dice: y vino el Señor Jesucristo. Y lo mismo, pero primeramente, ¿quién vino? Vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista trajo esa invitación, fue uno de los siervos que llevó esa invitación al pueblo de Israel a que se convirtieran, a que se bautizaran. Pero ¿qué dice? Desecharon la invitación, desecharon el consejo de Dios. ¿Cuál es la invitación? La invitación
es el consejo de Dios por mano de sus siervos, por mano de la iglesia, por mano de los obispos, de los ministros de la iglesia, de los ancianos. Ahora son los encargados que llevan la invitación. Pero quedémonos primeramente con la primera parte de la parábola, con el rechazo de la invitación de los que dice Juan capítulo 1 y verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Veamos lo que dice Juan capítulo 1 y verso 1. A los suyos vino, al pueblo de Israel fue la invitación y ellos no recibieron, rechazaron la invitación, no le recibieron. Fueron pocos los que aceptaron a Jesucristo como Mesías. Entonces, la mayoría se ocuparon, dicen, las cosas materiales. ¿Por qué rechazaron al Señor Jesucristo? Lo rechazaron muchas veces por recibir honra de los hombres, por mantener su puesto que ellos tenían como maestros de la ley y ser llamados rabí. Entonces le rechazaron, pero vamos a ver, sigamos viendo lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y verso 37. Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta los pollos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué pasó con el pueblo? Mataron a los profetas. ¿Y qué decía la parábola? Si nosotros volvemos a la parábola, ¿qué decía? ¿Qué hicieron con los siervos del rey? Busquemos nuevamente en el capítulo 6 de Mateo 22. Y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron, dice, y los mataron. Ahí está el mismo Señor Jesucristo, les vuelve a decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Qué llevaban los profetas? La invitación de Dios. A que se convirtieran, a cambiaran, a que se arrepintieran de su mal camino. Esa era la invitación. Pero ellos rechazaron esa invitación. Y veamos lo que dice también Primera de Tesalonicenses 4:8. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios. Cuando la iglesia de Dios lleva la invitación, cuando se predica, cuando se le invita, amado amigo, a la casa de oración, usted no nos rechaza a nosotros, está rechazando a Dios. Cuando rechaza, cuando ignora la predicación, no nos está rechazando a nosotros. Porque muchas personas no nos oyen, nos ignoran simplemente. Pero no somos nosotros. No es de parte nuestra la invitación, porque muchas veces nosotros nos cuesta predicar, nos cuesta dedicarle tiempo a la obra de Dios, pero lo poquito que hacemos, lo hacemos de toda voluntad para poder compartir con ustedes. Pero al final no soy yo el que estoy enviando la invitación, no es la iglesia. El que menosprecia el evangelio, el que menosprecia esta invitación, dice, no menosprecia a hombre, sino menosprecia a Dios. Al rechazar usted esta invitación que la iglesia de Dios le hace, usted está rechazando a Dios. Entonces no puede venir y decir, es que Jesucristo no me ha hablado, yo quiero que Dios me hable. Pues en esta hermosa tarde Dios le está hablando. Dios le está hablando, dando esta invitación. ¿Qué va a hacer usted con esta invitación? ¿Rechazarla?
endurecer su corazón, menospreciarnos, porque al menospreciarnos a nosotros no es al hombre, sino es a Dios, el cual también nos dio, dice, su Espíritu Santo. Entonces no hay excusa que alguien diga, a mí no me hablaron, yo no he sentido el toque, Dios no me ha hablado. Pues en una y en otra forma, dice, Dios llama al hombre, pero el hombre no entiende. Y por eso también vamos a leer lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 6 y verso 19, dice: Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. ¿Por qué causa vino el juicio contra Israel? ¿Por qué causa dice que Dios destruyó a aquellos homicidas? ¿Por qué Israel fue destruido en el año 70? ¿Por qué fue destruido el templo? Ya no hubo nación y fue dispersado por las naciones. Hasta hace poco Israel nuevamente vuelve a sus tierras. Pero ¿cuánto tiempo estuvo disperso entre las naciones? Porque la presencia de Dios se apartó del pueblo de Israel por sus pecados. Oye tierra, ¿quién es la tierra? Es el hombre, es la humanidad. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo, dice, por el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon la invitación, no escucharon la palabra y aborrecieron, dice la ley. Si usted aborrece la palabra, está aborreciendo el llamado de Dios. Está aborreciendo aquella invitación a entrar a las bodas. Y veamos qué dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron a los judíos que estaban blasfemando y contradiciéndolo. Puede leerlo en el verso 45, que es el contexto que Pablo a quienes les está hablando. Entonces le dice Pablo a los judíos, juntamente con Bernabé: a ustedes, a los judíos, a la verdad era necesario, era menester que se os hablase o que se les llevase la invitación. La palabra de Dios es la invitación. Mas pues que la desecháis, desecharon la invitación, desecharon la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, dice, ahora la invitación, amado amigo, es para usted, es para nosotros. Nos vamos, dice, a los gentiles. Vea qué unión tiene el apóstol Pablo con lo que decía esta parábola, cómo compatina exactamente, porque eso fue lo que sucedió en la parábola. Regresemos a la parábola. Después de aquellos hombres rechazaron, y entonces dice: y tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron, rechazaron la invitación. Y el rey, oyendo esto, se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y puso fuego en su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Y es lo que dice el apóstol Pablo: ustedes no se hacen dignos. Entonces dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. A todos de cualquier nación llamen a los gentiles. Entonces aquí se cumple la parábola. Y saliendo sus siervos se fueron por los caminos. Y dice:
y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Así que no podemos nosotros rechazar la invitación como lo hizo el pueblo de Israel, porque si no también vendrá un juicio sobre nosotros. Sigamos viendo algunos versículos. Hebreos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No endurezca, amado amigo, si usted pues ahorita está escuchando la voz de Dios, porque no está escuchando un testimonio de hombres, está escuchando la palabra de Dios. Estamos analizando esa parábola que tuvo cumplimiento. Primeramente fue el llamado, fue la invitación al pueblo de Israel. La rechazaron, aunque no todos, pero la mayoría rechazaron esa invitación. Y vino un juicio contra ellos, contra aquellos que rechazaron. Pero se cumplió, se habló. Y ahora la invitación es, como decía el apóstol Pablo, es ahora a los gentiles. Nos vamos, dice, a los gentiles. Os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Y los gentiles, cuando oyeron esta palabra, dice, se sintieron gozosos. Ahora, ¿cómo se siente usted de esta invitación que le estamos dando de parte del Señor Jesucristo? A buscarle, a congregarse con la iglesia de Dios, para un día ser participante en aquel reino. ¿Cómo se siente usted? ¿Va a aceptar usted esta invitación? ¿O se va a ir a su negocio? ¿O se va a ir a su labranza? ¿O nos va a ignorar? ¿O va a rechazar esta invitación? ¿Qué va a hacer? Pero ya queda en sus manos. La responsabilidad nuestra es entregarle esta invitación. Pero ya que, ¿qué va a hacer usted? Ya queda en su disposición. Pero esté consciente que sí, que Dios le ha llamado, que Dios le ha hecho la invitación. Y eso es lo que hace la iglesia, por eso predicamos. Y vamos a finalizar con lo que dice Lucas 14 y verso 23. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos, dice, a entrar, para que se llene mi casa. ¿Qué significa esa palabra, fuérzalos a entrar? No, la palabra correcta es que se esfuercen. Entonces, amado amigo, usted puede entrar, usted puede recibir esa invitación, pero necesita esforzarse. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Por eso dice a su iglesia que vayamos, prediquemos. Y claro, no es fácil. Hay un esfuerzo que usted tiene que hacer. Ve por los caminos y por los vallados y diles que se esfuercen en entrar para que se llene mi casa. Entonces usted tiene que tomar esa decisión. No vea usted los obstáculos. No vea usted los impedimentos, sino que tome usted la decisión de recibir esa invitación y Dios le va a ayudar en el camino. Pero lo importante es dar nuestros primeros pasos, tomar esa decisión. Y ya que hemos tomado esa decisión, tenemos que esforzarnos y Dios nos va a ayudar. Pero si empezamos a poner nosotros excusas,
es que por el trabajo, es que porque tengo mis siembras, es que por la familia, es que tengo unas deudas. Jamás vamos a arreglar los problemas. No pensemos que primero vamos a arreglar los problemas y después vamos a buscar de Dios. No, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Confía usted en la palabra de Dios? Pues Dios lo dice, busquen primeramente el reino de Dios y Dios sabe de qué tiene usted necesidad. Pero no pongamos excusas. Ya la invitación ya fue una vez rechazada por el pueblo de Dios, por Israel. Ahora está la invitación para los gentiles. Así que, amado amigo, amado hermano, esperamos que algo pues le quede en su corazón. Gracia y paz sea en el corazón de cada uno.